Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. Esta noche tengo una palabra de parte de Dios que quiero compartir, y el tema que le hemos denominado es entre el cuervo y la paloma, ¿qué espíritu nos guía? ¿Sí? Y en los próximos minutos usted va a ir conociendo, va usted a entender mejor de qué trata este tema. Pero quiero empezar leyendo lo que dice Segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. Y yo les voy a leer la Nueva Traducción Viviente. De hecho, aparece en pantallas y dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Quiero empezar con este versículo, iglesia, porque si hay algo que he entendido y he comprendido es que toda la palabra, desde Génesis a Apocalipsis, la palabra ha sido inspirada por Dios. Pero no solo eso, sino también la misma Biblia dice, con el versículo que leímos hace un momento, es que es útil para enseñarnos lo que es la verdad. En su palabra está la verdad y nos la hace ver y corregir si estamos fallando en algo. ¿Amén? Ahora, ¿por qué empecé con este versículo? Quiero contarles que hace unas semanas atrás, o meses atrás diría yo, un día estaba yo meditando precisamente acerca de la palabra de Dios, que fue inspirada por Dios. Y a veces no nos damos cuenta, pero Dios nos habla muchas veces en la Biblia a través de símbolos. Yo no sé si usted alguna vez se puso a pensar en esto. Dios nos habla a través de símbolos. Y me puse a pensar, por ejemplo, ¿por qué en la Biblia aparece una lámpara? ¿Por qué en la Biblia aparece aceite? ¿Por qué en la Biblia aparece fuego? ¿Por qué en la Biblia nos aparece un pastor, una oveja? ¿Por qué en la Biblia nos aparece una serpiente, un león, etcétera? Y pude comprender de que el Señor nos habla a través de símbolos en la Biblia. Y también pude entender que nos habla a través de símbolos porque nos quiere enseñar grandes verdades bíblicas de una manera sencilla. Porque al final el objetivo es que podamos entenderla, ¿sí? Y vivir a través de la palabra. Ahora bien, pensando en que la Biblia nos habla a través de símbolos, también en el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios, Jesús, cuando fue bautizado en el Jordán, claramente la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, ¿sí? Y de hecho, hablando del Espíritu Santo, que es justo lo que vamos a hablar esta noche, también en la Biblia el Espíritu Santo es representado en símbolo de ríos de agua viva. Pero yendo a los 4 evangelios, yo me podía dar cuenta de que una de las representaciones en símbolo del Espíritu Santo es en paloma. Y hoy vamos a hablar acerca de este símbolo. ¿Saben por qué? Porque si hay algo en lo que yo meditaba es que el nombre de nuestra iglesia es, ¿cuál es? Palabra en acción.
Pero no solo es palabra en acción, sino Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. Y como iglesia es muy importante que conozcamos más acerca del Espíritu Santo. Amén. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de este símbolo, pero es muy importante entender algo cuando hablamos de símbolos, antes de empezar a hablar acerca del Espíritu Santo. Y hablar que la Biblia representa al Espíritu Santo en símbolo de paloma. Quiero empezar diciendo que el Espíritu Santo es como una paloma, pero no es una paloma. Es sensible como una paloma. Es puro como una paloma. Es dócil como una paloma, pero no es una paloma. El Espíritu Santo, todos sabemos que es una persona, ¿sí? Y la Biblia nos menciona claramente que es la tercera persona de la Trinidad y que habita en nosotros, ¿sí? Eso todos lo sabemos. Y damos gracias a Dios que el Espíritu Santo habita en nosotros, porque eso nos recuerda que no estamos solos, que Él está con nosotros, en nosotros, por nosotros. Amén. Bueno, teniendo esto en cuenta, me gustaría compartir con ustedes una historia donde justamente vamos a ver el símbolo de la paloma como representación del Espíritu Santo. Hace un momento les mencionaba que en el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios, nos podemos dar cuenta que cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán, la Biblia es bien clara al decir que descendió en ese momento una paloma. Pero también vamos a ir al Antiguo Testamento y hay una historia que me atrevería a decir, todos la hemos escuchado. Y es más, los que participamos de niños en la escuela dominical, pues es una historia que se cuenta mucho. Y vamos a irnos a Génesis 8. Génesis 8. Y vamos a leer a partir del versículo 6 al versículo 9. Y a través de esta historia vamos a aprender algunos de los atributos del Espíritu Santo. Génesis 8, a partir del versículo 6 al 9. Yo les voy a leer la Nueva Versión Internacional. Y dice así: después de 40 días, Noé abrió la ventana del arca que había hecho y soltó un cuervo, el cual estuvo volando de un lado a otro a la espera de que se secara la tierra. Luego soltó una paloma para ver si las aguas que cubrían la tierra ya se habían retirado. Versículo 9. Pero la paloma no encontró un lugar donde posarse y volvió al arca porque las aguas aún cubrían la tierra. Noé extendió la mano, tomó la paloma y la metió consigo en el arca. Les mencionaba que la historia de Noé es una de las historias, creo yo, que la mayoría conocemos. Pero de esta historia vamos a hablar de 3 símbolos. Y estos 3 símbolos tienen una representación, ¿sí? Quizás no nos habíamos dado cuenta o notado acerca de estos símbolos, pero estos símbolos, quiero decirles que tienen una representación. Y cada uno de estos símbolos tienen un mensaje para nosotros en esta noche. Así que disponga su corazón. Primero que nada, el símbolo que nos menciona acá es el arca. Si usted prestó atención, lo dice.
iniciando Génesis 8:6. Después de 40 días, Noé abrió la ventana del arca que había hecho. Todos sabemos que en el tiempo de Noé, conocemos la historia que la humanidad se había multiplicado. Pero al mismo tiempo que la humanidad se había multiplicado, la Biblia nos menciona que también la maldad se había multiplicado. Y precisamente estamos viviendo los mismos tiempos. La maldad se ha multiplicado. Y es por eso que Dios decide hacer una limpieza. Y es por eso que envía un diluvio. Pero para eso, Él necesita a alguien. Y encuentra en Noé un hombre justo, a quien salvar de ese diluvio. Y pues ya sabemos la historia, que Noé por 120 años estuvo construyendo ese arca. Entonces el primer símbolo del cual quiero hablar es acerca del arca. Quiero contarles que Noé y sus hijos, pues todos sabemos, fueron salvados por Dios en un arca. ¿Sí? Lamentablemente, solo la familia de Noé se pudo salvar. Él trató de dar el mensaje, anticipar lo que iba a ocurrir, pero nadie le hizo caso. Nadie creyó de que iba a haber un diluvio. Y pues ya sabemos la historia, solo la familia de Noé entró al arca. Entonces Noé y sus hijos fueron salvados por Dios en un arca. Y sabemos todos que ese arca fue hecho de madera. Y hoy nosotros, como pueblo de Dios, como la iglesia de Dios, fuimos salvados por Jesús en una cruz hecha de madera. Amén. Algo más que podemos aprender del arca. Todos sabemos que el arca tenía una sola puerta. Y en esa sola puerta entró la familia de Noé y los animales. En esa única puerta. Todos los que entraban por la puerta del arca fueron salvados del diluvio. Y Jesús nos dice en Juan 10:9, la primera parte de Juan 10:9, nos dice: yo soy la puerta, y el que entre por esa puerta que yo soy, será salvo. Quiero decirles, iglesia, que todos los que entran a la puerta llamada Jesús son salvos. Y cada uno de nosotros hemos sido salvos. Jesús es esa única puerta de salvación. ¿Sí? Otro punto más. Investigando, pues el arca solo tenía una ventana. Y estaba leyendo que según los historiadores y teólogos, mencionan que esa ventana estaba en la parte superior, en la parte de arriba. Es decir, que por la ventana, Noé y su familia podían ver las estrellas del cielo. Ahora presten atención. Nosotros, como el pueblo de Dios, tenemos una palabra que es la Biblia. Y a través de esa Biblia podemos ver las promesas del cielo. Amén. Otro punto más, hablando del arca. En el arca yo les hago una pregunta. ¿Cuántas familias entraron? Una familia. Fue una familia, la familia de Noé. Y como iglesia, quiero decirles, somos una familia. Aunque ustedes no lo crean, como iglesia somos una familia.
De hecho, muchas veces no nos portamos como una familia. Pero Dios, cuando ve a la iglesia, la ve como una familia. Y finalmente, en el arca de Noé, pues sabemos todos que entró todo tipo de animal. Pero habían varias aves. Y si usted presta atención a la historia, Noé escogió a 2 aves. Y yo por un momento meditaba, ¿por qué Noé no escogió un águila, por ejemplo? ¿Por qué no escogió un colibrí, un halcón, un avestruz? Sino escogió entre esas 2 aves a un cuervo y a una paloma. Y si prestan atención, primero escoge a un cuervo y segundo escoge a una paloma. Y quiero decirles que cada una de estas aves tiene una representación y es un símbolo. Así que esta noche algo Dios nos quiere hablar a través del cuervo y la paloma. Investigando, quiero decirles que la paloma, pues como les mencionaba al inicio, es símbolo del mover del espíritu. Y cuando estamos hablando del cuervo, el cuervo es símbolo del mover de los apetitos de la carne. Un ejemplo, la paloma era usada en el Antiguo Testamento por los sacerdotes como ofrenda. Ahora ustedes pregúntenme, ¿por qué? Porque era un animal ceremonialmente puro. Nunca en la Biblia van a ver a un sacerdote utilizando a un cuervo. Porque un cuervo es un animal ceremonialmente impuro. Así que la paloma nos habla de pureza. Y el cuervo nos habla de impureza. Así que teniendo cuenta en esto, quiero que leamos lo que dice Gálatas 5:17. Gálatas 5:17. Yo les voy a leer la versión Reina Valera contemporánea. Dice así: porque el deseo de la carne, hablando del cuerpo, se opone al espíritu, y el del espíritu se opone a la carne, y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Aquí nos está hablando específicamente de lo que hace un momento yo les hablaba, del cuervo y la paloma. Pablo nos enseña a través de Gálatas 5:17 que tanto el cuervo como la paloma son rivales. Textualmente lo dice, se oponen mutuamente. Uno no quiere que caminemos en la carne y el otro no quiere que caminemos en el espíritu. La gran pregunta de esta noche es: ¿quién gana esta rivalidad? Y les digo la respuesta: el ave que usted alimente. El ave que usted alimente es el que va a ganar. Mientras más alimente usted un ave, más fuerte lo va a hacer. Así que, ¿a quién está alimentando en su vida? ¿Está alimentando al cuervo o está alimentando a la paloma? ¿A quién está alimentando en su caminar con Dios? ¿Está alimentando al cuervo o está alimentando a la paloma? ¿A quién estamos alimentando en nuestra vida cristiana? ¿Estaremos alimentando al cuervo o estaremos alimentando a la paloma? Cada vez que alimentamos la carne,
estamos fortaleciendo al cuervo y debilitando al espíritu. Y cada vez que alimentamos nuestro espíritu, estamos fortaleciendo a la paloma y debilitando al cuervo. Ahora quiero decirles algo, iglesia, esta noche. Usted decide a quién alimentar. No es Dios. Cada uno de nosotros va a decidir por quién se va a dejar guiar. No va a ser Dios. Es responsabilidad de cada uno de nosotros. Pero quiero decirles algo. No podemos ser guiados al mismo tiempo por el cuervo y la paloma, porque recuerden que son rivales y se oponen. Así que vamos esta noche a tomar una decisión, creo yo. Y yo creo que la decisión de todos esta noche es ser guiados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, necesitamos alimentarnos de la paloma. ¿Sí? Es necesario alimentarnos de la paloma. Ahora, note algo bien interesante. ¿A qué ave soltó primero Noé? Al cuervo. Y yo meditaba, ¿y por qué no a la paloma? ¿Por qué primero Noé decide soltar al cuervo? Y esto me lleva a algo. Ya sabemos que el cuervo, ¿qué representa? Nuestra carne. Y esto me lleva a algo. Que nuestra naturaleza, por impulso, normalmente va a escoger las cosas de la carne primero. ¿Saben por qué? Porque nuestra naturaleza es pecaminosa. No tiende a lo bueno, tiende a lo malo. Por eso la primera intención, la primera ave que soltó Noé fue el cuervo. Por ejemplo, puse yo acá, por tendencia, díganme ustedes, ¿somos egoístas o somos generosos? Somos egoístas. Estaba yo leyendo una estadística y dice que hoy por hoy la primera palabra que un niño aprende ya no es mamá ni papá. ¿Saben cuál es la primera palabra que hoy en día un niño aprende y no se lo enseñan los papás? Es la palabra mío. Esto es mío. Y no se lo enseñan. Es algo que ya está dentro de nosotros. Así que nuestra primera intención, iglesia, muchas veces no son las cosas del espíritu, son las cosas de la carne. Y las cosas de la carne las hacemos en piloto automático. Pero quiero decirles que si queremos caminar en el Espíritu Santo, vamos a tener que ser intencionales. Si queremos caminar en el Espíritu Santo, vamos a tener que ser intencionales. Así que esta noche quiero dejarles 3 puntos, 3 diferencias que podemos encontrar entre la paloma y el cuervo. El primer punto o la primera diferencia es que la paloma se alimenta de semillas y el cuervo se alimenta de carroña. ¿Sí? La paloma, repito, se alimenta de semillas y el cuervo se alimenta de carroña. Ahora, como estamos hablando de lo que representan los símbolos en la Biblia, aquí me puedo dar cuenta de otro símbolo más. Cuando les menciono que la paloma se alimenta de semillas, cuando en la Biblia
se menciona la palabra semilla, en la Biblia, ¿qué significa semilla? Es la palabra. Todos sabemos que cuando en la Biblia se menciona la palabra semilla, es la palabra. Y quiero decirles que un cristiano guiado por el Espíritu Santo, ¿de qué se va a alimentar? De la palabra. Ahora bien, yo les mencioné que el cuervo, en cambio el cuervo, se alimenta de carroña. ¿Qué es la carroña? Bueno, fui a investigar y encontré que la carroña, quizás la mayoría de ustedes sabe, son cosas muertas, carne muerta. El cuervo se alimenta de cosas muertas. Y me lleva esto a algo. Muchas veces, cuando estamos alimentando nuestro cuervo, al ave, que es el cuervo, hablando de nuestra carne, lo que vamos a hacer es que nos vamos a inclinar a desobedecer a Dios. Porque la carne a eso nos lleva, a desobedecer, a pecar. Cada vez que estamos alimentando el cuervo, nos lleva a ofender. Cada vez que estamos alimentando el cuervo, nos lleva a murmurar. Cada vez que estamos alimentando el cuervo, no nos va a llevar a cosas buenas. Porque el cuervo se alimenta de cosas muertas, de carne muerta. Cada vez que elegimos comodidad sobre propósito, estamos alimentando al cuerpo. Y esta noche, nuevamente pregunto, ¿a quién está alimentando usted? ¿A la paloma o al cuervo? Si queremos ser guiados por el Espíritu, tenemos que matar de hambre al cuervo y alimentar a la paloma. ¿Amén? ¿Sí? ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Muy bien. Segundo punto o segunda diferencia. Ya hablamos entonces que el primer punto, la primera diferencia es que la paloma se alimenta de semilla y el cuervo, ya les mencioné que se alimenta de carroña. Segundo punto o segunda diferencia. La paloma trae paz, pero el cuervo trae pleitos. Siguiendo con la historia de Noé, vamos a irnos a Génesis 8 y ahora vamos a leer los versículos 10 y 11. Génesis 8, versículos 10 y 11. Dice así, les leo la Nueva Traducción Viviente. Después de esperar otros 7 días, Noé volvió a soltar la paloma. Esta vez la paloma regresó a él por la tarde con una hoja de olivo fresca en su pico. Entonces Noé supo que las aguas del diluvio se habían retirado casi por completo. Y aquí nuevamente nos está hablando de otro símbolo, que es la hoja de olivo. ¿Y qué significa una hoja de olivo? Significa paz. La hoja de olivo en la Biblia significa paz. Y los versículos que leímos es claro y nos dice que la paloma regresa al arca con una hoja de olivo fresca en su pico. Algo estaba la paloma tratando de decirle a Noé. Y como les mencionaba, la hoja de olivo significa paz. Y el Espíritu Santo siempre nos va a traer paz.
el Espíritu Santo nos va a dar un sentido de paz. Y como dice la Biblia, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, recuerde esto. El diluvio había sido la peor catástrofe a nivel mundial. Nunca había ocurrido algo así. Y yo me pongo a pensar que quizás cuando Noé se acercaba a la ventana, ¿qué es lo que él podía ver? La tierra desolada, destruida, aterradora. No veía algo bonito, porque el diluvio prácticamente destruyó toda la tierra. Y yo meditaba en esto cuando Noé por momentos se acercaba a ver la ventana pensando cuándo va a terminar esto, pero mientras estaba el diluvio, pues él no veía nada bueno. Pero en medio de la catástrofe, en medio de esa crisis, en medio de ese dolor, la paloma trae una hoja de olivo, que significa paz. Iglesia, aún en medio de la crisis, aún en medio del dolor, aún en medio de la dificultad, aún en medio del problema, del diluvio, de la tormenta, el Espíritu Santo nos trae paz. Nos trae paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Mientras el cuervo, por el contrario, siempre va a robar nuestra paz. Va a robar nuestro gozo. Cada vez que pueda el cuervo va a traer división a su iglesia. Y luego, ahí mismo en Génesis 8, en el versículo 11, pero en la segunda parte, Noé dice, entonces Noé supo, dice la Biblia, que las aguas del diluvio se habían retirado casi por completo. Cuando llega la paloma con una hoja de olivo fresca en el pico, dice la Biblia. Y como repito, la hoja de olivo estaba representando paz. Pero además le está dando un mensaje a Noé. Y el mensaje que la paloma, a través de la hoja de olivo, le estaba diciendo es que ya las aguas se están retirando. Y note esto porque, iglesia, es muy importante lo que quiero mencionar. Cuando Noé suelta al cuervo, si ustedes prestan atención a la historia, dice que el cuervo ya no regresó. Ya nunca volvió. Fue debut y despedida del cuervo. Ya no volvió el cuervo. Ahora, ¿saben por qué? Estaba yo investigando. ¿Por qué no regresó el cuervo? La paloma sí regresó, pero ¿por qué no regresó el cuervo? La primera vez que lo envía Noé y no regresa. Y algunos historiadores eruditos de la Biblia creen que el cuervo no volvió porque seguramente encontró frotando algún animal muerto del cual se podría alimentar. Porque recuerdan ustedes lo que les mencioné hace un momento, el cuervo siempre está buscando cosas muertas. Y al ver que el cuervo no volvió, piense por un momento, ¿qué pasaría en la mente de Noé? Al ver que el cuervo no volvió, bueno, lo más seguro es que empezó a llenarse de angustia.
de ansiedad, de aflicción, se estresó. Y yo meditaba en lo siguiente, quizás Noé, es más, se hizo las siguientes preguntas. ¿Qué estará pasando allá afuera? ¿Continúa la tormenta? ¿Continúa la prueba? ¿Continúa el diluvio o no? ¿Saben por qué? Porque el cuervo trae aflicción. El cuervo trae desconfianza. El cuervo nunca nos va a traer paz. Mientras que la paloma, ¿qué fue lo que hizo? Traer paz. Pero no solo trajo paz, también le trajo esperanza. Y esta noche, el Espíritu Santo no solo nos da paz, también nos da esperanza. Porque lo que la paloma le estaba tratando de decir a Noé era, esto ya está llegando a su final. El diluvio está por terminar. La prueba está por terminar. La tormenta está por terminar. Y yo no sé quién necesita escuchar esto. No sé cuál sea su problema, su dificultad, su situación. Pero el Espíritu Santo esta noche trae paz. Y le recuerda que Él está en control, que muy pronto pasará eso que está usted hoy enfrentando. Hoy Él nos trae esa esperanza. Porque eso es lo que trae la paloma, esperanza. Y Dios nos quiere dar esperanza. La paloma no solo trae paz, sino esperanza a nuestro corazón. Por eso la Biblia es bien clara al decir que las pruebas son leves tribulaciones momentáneas. No hay prueba que dure toda la vida. No hay aflicción que dure toda la vida, iglesia. Dios tiene el control de todo. Yo dije, Dios tiene el control de todo. Y tarde o temprano va a llegar el final de esa prueba, de esa tormenta, de ese diluvio que usted puede estar enfrentando esta noche. Entonces, necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Pero para eso necesitamos alimentar a la paloma. El cuervo no va a regresar con buenas noticias. Es más, quiero decirles que el cuervo es oportunista, pero la paloma es fiel, porque la paloma volvió, mientras que el cuervo ya no regresó. Y yo quiero que nos hagamos las siguientes preguntas. ¿Es usted cuervo o es paloma? Respóndase. ¿Está siendo guiado por el cuervo o está siendo guiado por la paloma? ¿Estaremos caminando en el Espíritu o estaremos caminando en la carne? Siempre el Espíritu nos va a dar esperanza, nos va a dar paz, aún en las peores circunstancias. Amén. Y por último, el tercer punto, la paloma trae lo nuevo. El cuervo se aferra a lo viejo. Repito esto, la paloma trae lo nuevo, mientras que el cuervo se aferra a lo viejo. Vamos a leer ahora lo que dice Génesis 8:12. Génesis 8:12. Dice así: esperó otros 7 días y volvió a soltar la paloma.
esta vez el ave no regresó. Vamos a leerlo una vez más, porque algo el Señor nos quiere hablar a través de Génesis 8:12. Esperó otros 7 días y volvió a soltar la paloma. Esta vez el ave no regresó. Yo meditaba en lo siguiente. Pues ya sabemos que la primera vez que Noé suelta el cuervo ya no regresa. Y es probable que Noé pues se decepcionó, desilusionó del cuervo. Y quizás cuando decide enviar a la paloma, lo más probable es que dudó que también ya no regresara. Pero ya en este punto de Génesis 8:12, ya era la tercera vez que Noé pues iba nuevamente a soltar a la paloma. Yo me atrevería a decir que entonces Noé ya tenía una relación, una amistad con la paloma. Ya había una confianza, digámoslo así. Porque el cuervo no regresó. Ahora bien, ¿a qué me lleva esto? Es que hablando del cuervo que representa la carne, si confiamos en la carne, siempre resultaremos desilusionados. Ahora bien, algunos en estos momentos me dirán, pero la paloma también falló, porque claramente lo dice en Génesis 8:12, ya no regresó la tercera vez. No sé si se puso a pensar en eso. La paloma no regresó por una razón. La tercera vez que Noé envía la paloma y la paloma no regresa es porque le estaba dando un mensaje a Noé. ¿Y saben cuál era el mensaje? El diluvio terminó. Ya no hay diluvio. En otras palabras, el mensaje que la paloma le estaba dando a Noé de ya no regresar era: empezó una nueva temporada. La tormenta terminó. Empezó una nueva temporada. Porque algo logro entender acá. La paloma trae lo nuevo. El cuervo, mientras que el cuervo se aferra a lo viejo. Y esto me lleva a entender que con el Espíritu Santo, iglesia, siempre vamos a experimentar nuevas temporadas. Vamos a experimentar nuevas estaciones, nuevos tiempos. El Espíritu Santo siempre se está moviendo de maneras diferentes. Qué glorioso, qué lindo, qué hermoso por lo que hemos vivido y estamos viviendo. Pero el Espíritu Santo esta noche nos quiere decir: aún hay más. Porque Él siempre nos lleva a algo nuevo. Qué bueno por lo que Dios ha hecho en el pasado. Qué bueno por esos milagros que han sido parte de nuestras vidas. Pero el Espíritu Santo esta noche nos habla y nos dice: aún lo mejor de tu vida no lo has visto. Los mejores milagros de tu vida aún no se han manifestado. Debemos tener claro que el cuervo siempre nos va a hablar de pasado, siempre nos va a recordar nuestro pasado. Mientras que el Espíritu Santo siempre nos va a hablar de futuro.
nuestro pasado ya no nos necesita, nuestro futuro sí. Y entender, como dice la Biblia, que la gloria postrera será mayor que la primera. La gloria postrera será mayor que la primera. Iglesia, es tiempo de caminar en el Espíritu. Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa.